Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde cualquier momento del día que nos estés observando, te damos la bienvenida a este tu programa ¿Te lo habías preguntado? Y bueno, en esta ocasión nos complace pues recibir otra vez a Sergio, que nos abandonó por algunos capítulos, unos episodios, pero ya lo tenemos de vuelta, lo cual nos da muchísimo gusto. Y también tenemos una invitada muy especial, la doctora Viridiana. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema súper interesante y que en lo particular creo que lo hemos comentado mucho tras bambalinas, el hecho de qué retos se enfrenta la crianza hoy en día, ¿no? Y justamente es tan interesante porque pareciera que en esta época o en la época actual, pues hay como unos pensamientos como muy polarizados, ¿no? De cómo criar a los hijos, ¿no? De si ya no es con golpes, entonces ahora pareciera que se fueron al otro extremo de consentir demasiado o tener una crianza demasiado permisiva. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema y justamente el tema nos lo propone Yari, que me gustaría ahorita que nos dijera como por qué surge el interés de este tema. Y bueno, sin más, Yari, bienvenida, gracias. Muchas gracias. Buen día a todos. Bueno, sí, el tema me resultó de muchísimo interés desde hace tiempo. El tema de la maternidad, paternidad, crianza, los cuidadores, es algo que afortunadamente nos está haciendo mucho ruido a muchas personas, ¿no? No a todos, pero sí a muchos. Y como que queremos empezar a hacer mejor las cosas de como pensamos, ¿no? Que a lo mejor pudieron haberlo hecho antes y que aún así lo hicieron con las herramientas que tenían, ya lo hemos platicado. Pero en esta evolución que ha habido en la socialización, en la crianza, por ejemplo, algo que puedo llegar a compartirles es que al principio de la generación de la sociedad, la crianza era colectiva. El hecho de que hubiera un hijo o un nacimiento nuevo en la comunidad le correspondía a la crianza a todos en la comunidad. Pero después vino la conformación de la familia, en la que ahora con la parte de la propiedad, que ya también lo hemos platicado en otros episodios, le correspondía solamente a los progenitores del niño el darle la crianza de acuerdo a lo que ellos pensaban. Después de esta situación económica y patriarcal, le dio toda la responsabilidad a una persona en particular, que a la mujer, ¿no? Porque al hombre se le empezaron a dar otros papeles. Y actualmente tenemos una reconformación en la parte social, donde ambos papás ya trabajan, donde incluso la crianza a veces ya no corresponde centralmente en los papás, ¿no? O sino también en los abuelos, en los cuidadores en general. Y ahora que somos muchas personas que estamos en colaboración en la parte de la crianza, creo que necesitamos que se nos oriente, porque precisamente hiciste un buen análisis al inicio. De repente se empezaron a tumbar muchísimas teorías de crianza tradicional, y que el golpe y que la violencia, etcétera, y entonces ahora, habiendo tanta información, de repente sí siento que hubo una desinformación, ¿no? Con tanta información que empezamos a darle malas definiciones a conceptos como la crianza respetuosa, que creo que todavía no se ha entendido en totalidad, y precisamente la confundimos con la libertad, ¿no? De repente empezamos a ver muchos escenarios en los que los papás eran demasiado permisivos, demasiado abiertos en muchas, o muy flexibles en ciertas normas, y quisiera que por aquí empezáramos a hacer la reflexión. Sí, es bien interesante, Yari. Muchas gracias. Y bueno, Angie, bienvenida. Gracias. Y bueno, y pues Sergio, obviamente, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Y pues, no sé, ¿quieren comentar algo de lo que de la inquietud de Yari? No sé, Viri, ¿tú quieres comentar algo, Sergio? Bueno, creo que indudablemente no todo en la crianza ya está dicho, porque dado que somos seres humanos, obviamente en constante evolución, siempre los procesos tienen que ver con el proceso como de aculturación. La forma de crianza, por ejemplo, que tenemos aquí, se suponía que como mexicanos solemos tener como esta característica de ser como ciudadanos que hablan mucho y que hablamos mucho con los niños, ¿no? A diferencia tal vez de algunos lugares asiáticos, donde al contrario ellos son muy silenciosos, o sea, ellos no expresan tanto. Sin embargo, dado los últimos momentos y acontecimientos relacionados con la aparición de muchas plataformas, redes sociales, parece que nuevamente nos volvimos más silenciosos. Hay muchas personas que incluso
suelen hablar más con sus mascotas que con los hijos mismos, ¿no? O sea, o van en la calle y es estar callados, ya no se comparten tanto espacios en la casa como a la hora de la comida para poder platicar, como que parecería que varias prácticas fueron como evolucionando, algunos lo dirían involucionando, sin embargo, me parece que esto, en algún momento Marisa Punta Rodulfo, que es una psicoanalista bastante renombrada, ella argentina, ella mencionaba lo siguiente, ¿no? Los procesos como son, como situaciones sociales como el machismo, los movimientos a la mejor ahora feministas, entre ellos la crianza, son fenómenos que siempre van a estar en proceso, o sea, nunca van a estar terminados, porque siempre van a responder a lo que existe a su alrededor, a lo que va sucediendo en torno a estos procesos evolutivos. Y lo hemos visto, si nosotros dijéramos hace poco tiempo, reflexionando con algunos alumnos de la maestría, yo les comentaba a ellos, ¿no? Si hoy queremos hablar sobre el adolescente, que era como el tema importante, pues tomar libros de hace 10 años y poder tener ese referente, ya no. O sea, eso ya es obsoleto porque esos adolescentes ya no existen, aliados ya no están. Hoy los adolescentes son de diferente manera y los niños también y los jóvenes adultos también. O sea, hoy diríamos todos esos libros que en su momento para nosotros fueron como nuestro vademecum, o sea, que era como nuestra Biblia para los psicólogos, que era ciclo de vida, que sí era el desarrollo de Papalia, o sea, como esos libros, pues vemos, y si nos vamos ahí a revisar, decimos, esto ya no funciona, esto ya no es, porque en esos momentos eso era lo que había y eso es lo que estaba a su alrededor, pero hoy es bien importante, como lo comenta Yari, el poder poner como en análisis qué es lo que pasa alrededor de los niños y también de los adultos, porque creo que la sociedad, a veces mexicana, como que se va de un polo al otro, o es negro o es blanco, pero parece que nos cuesta movernos en una escala de grises, ¿no? Entonces, creo que es un tema verdaderamente interesante y pues un placer poder desarrollarlo aquí con ustedes. No, y creo que sí también, porque creo que como todo lo nuevo genera justo, ¿no? Preguntas, genera ciertas incertidumbres, ¿no? Porque al final del día, el tipo de crianza que se tenía prioritariamente en la antigüedad, bueno, o hace algunas, es más, ni siquiera tan atrás, ¿no? Realmente, tal vez algunas generaciones en las que los golpes o los gritos era una manera de crianza, ¿no? Realmente así es como se criaba. De hecho, bueno, todavía hay papás o mamás que lo siguen ocupando, ¿no? Realmente, pero no sé, ustedes, yo lo que he notado es que sí ha disminuido demasiado, o sea, sí, de repente sí es como mucho más común ver a papás que sean demasiado permisivos o como decías, Viri, que incluso pareciera como que no hablan con sus hijos, ¿no? Es muy común ver a los papás como en el teléfono o incluso el mismo niño, la misma niña en el teléfono, ¿no? Sin hablarse. Incluso en la mesa, ¿no? E incluso, fíjense, como terapeuta de lenguaje, y también yo trabajo en educación especial en una USAER, al día de hoy sí existe un incremento real de alumnos con dificultades en la adquisición, desarrollo del lenguaje. Y esto no es como una situación de, ay, esta generación nos salió mal. No, eso nos lleva a cuestionar qué estamos haciendo los que estamos a nuestro alrededor para que hoy los consultorios pues estén llenos de niños que a lo mejor no hablan, están hablando tardíamente. La doctora Peggy Ostrowski Solís Cheyet, ella mencionaba lo siguiente, ¿no? Cuando hablaba de educación en el Conecta 2015, ella mencionaba, ¿no? Muchas veces creemos que un niño viene como un niño estrella, un niño que tiene bastantes habilidades, porque es un niño bien pequeñito que con su dedo ya le hace así al celular, ¿no? Y como sociedad como que nos impacta. Y ella, una estudiosa científica del cerebro, mencionaba, esto que puede impactar al cerebro, en realidad, que el niño aprenda a decir mamá, pero en lugar de que se lo diga Pepa o se lo diga Bluey o todos estos animalitos, Paw Patrol y todos ellos, es mucho mejor que la mamá se siente, lo vea y le diga mamá.
O sea, el impacto emocional y hasta el impacto de madurez cerebral es bien diferente. Por eso, nuevamente, recurriendo a estas estadísticas, hoy encontramos a más alumnos, tanto con discapacidad intelectual, dificultades severas de aprendizaje, de conducta, de comunicación, porque estas estadísticas se están elevando. Y eso es importante, porque por sí mismo nos está diciendo que algo estamos dejando de hacer o algo estamos haciendo como para que como sociedad tengamos el resultado de alumnos con deficiencias importantes, ¿no? Porque además solo es en el intercambio entre los cuidadores primarios, como denominamos en psicoanálisis, y los niños, como se empiezan a desarrollar la mente, las emociones, el control y regulación emocional. Y si eso desaparece y mejor los tenemos en una pantalla, pues además de que es un acto negligente, es un acto que hasta cerebralmente se ha mencionado. España no hace mucho, saliendo de la pandemia, hace un estudio donde hay incluso una involución en el cerebro. ¿En qué parte? En la corteza prefrontal, y sabemos que es una parte bien importante del funcionamiento ejecutivo, de lo que más adelante le llamamos aprendizaje, ¿no? Pero creo, fíjense, eso es una parte bien importante, porque entonces creo que esto lleva a que problematicemos esta situación y veamos qué está pasando, ¿no? Dirían, en algún momento se mencionaba, ¿no? ¿Cuál será la mejor, el mejor gobierno de algún país? Decían, no, pues aquel que tenga como que las cárceles llenas de presos, y decíamos, no, la idea no es esa, ¿no? Sino la capacidad de poder ver qué es lo que está pasando y reinsertar a esas personas, o que ni siquiera lleguen a tocar la cárcel, ¿no? Entonces, así un poco haciendo esta analogía, pero ahora en los casos con niños, ¿no? Y es que creo que también es súper importante empezar a ver que, como dices, Viri, que sea tan interesante empezar a ver para adentro en la sociedad, ¿no? ¿Qué se está haciendo, qué se está dejando de hacer en cuestión social? Y que, bueno, fíjate, a mí me hizo pensar en el programa pasado que tuvimos con Samael, justamente que hablábamos de la inteligencia artificial, ¿no? Y él comentaba algo que me parece como interesante, y es que esto no se va a detener. O sea, la inteligencia artificial o el avance tecnológico no se va a detener, al contrario, va a seguir avanzando. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿No? O sea, ¿qué vamos a hacer con esta situación que la tecnología, la inteligencia artificial no se detenga? Y entonces, ¿qué papel nosotros tomaremos ante esa situación con respecto a esto? Por ejemplo, que este es solo un ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, él nos hablaba del periodo atencional, ¿no? Que ya es súper cortito, ¿no? Y que, bueno, eso, por ejemplo, él, por ejemplo, nos decía que no volveremos, ¿no? Él decía, sí, y ya no vamos a volver. O sea, porque al final del día, esto, al menos la tecnología, no se va a ir. Al contrario, va a seguir avanzando, al contrario, va a seguir habiendo más cosas que van a seguir haciéndonos que estemos más frente a un dispositivo, que estemos el trabajo, incluso pues todo, ¿no? Es que realmente todo Pero ya nos tendrá que estamos ver con dando eso. cuenta de este tipo de errores. Por ejemplo, hace un rato veía una publicación en la que decía que ya se había validado por especialistas en México ciertas consecuencias negativas del uso de dispositivos, y que ya se iban a implementar alguna reglamentación. Se basaban en toda la parte estadística de lo negativo, y entonces empezaban a decir que se van a tomar medidas como, por ejemplo, el etiquetado de los productos. ¿Se acuerdan cuando empezó lo de las calorías? Algo así, como que señalamientos y obligaciones que se tenían que hacer, limitaciones en las escuelas, en la casa. Entonces ya va a salir. Yo creo que ya nos estamos dando cuenta de todo esto, y eso es favorecedor. Fuera de cámaras también le debatía mucho a Samael la parte de estos efectos negativos, y obviamente él, como especialista, me decía, bueno, es que yo voy a defenderlo. Al final yo soy una generación, y sí, la edad que tiene Samael, soy una generación que creció con videojuegos, con dispositivos, ¿no? Dice, e incluso yo te puedo decir que tengo hasta cierta ventaja con mi generación de los que no estuvieron en contacto con los dispositivos. Pero él me hacía reflexionar con una frase. Me dijo, es que el problema no son los dispositivos, ni las redes, ni la inteligencia, es el uso que le estamos dando. Ahí le di totalmente la razón. Yo creo que la tecnología no se va a ir, los dispositivos van a seguir presentes, va a haber incluso hasta más, ¿no? Vemos ya salió un smartwatch mucho más actual hace medio año, ¿no? Va a seguir. El detalle es que el problema es el uso o la falta de regulación, que en un capítulo ya platicamos también, que le estamos permitiendo. Que justamente eso, como decía Viri, pareciera que estás sustituyendo
al acompañamiento del adulto, ¿no? O sea, el adulto lo que hace es poner el dispositivo, papá, mamá o el cuidador primario, quien sea, y para que el niño o la niña esté quieto o incluso coma. Me ha tocado ver, lo he comentado en otros episodios, me ha tocado ver en restaurantes donde desayunan y niños pequeñitos de 2 años o 1 año, porque están hasta en una periquera, en que están con la tableta. Ya ven que hasta tiene sus como soporte, bases. su base para que se pueda parar solita. Y entonces esto es que el niño o la niña está ahí metido y la mamá intentándole dar de comer así y el otro de no quiero, y bueno, la mamá dice, bueno, ve. O sea, no grites y ve ya tu pantalla, ¿no? Y esto está sustituyendo, justo como decía Viri, este contacto con los miembros de la mesa, ¿no? O incluso pues sí con la mamá, o sea, que el dispositivo está haciendo eso, pero creo que más bien como aterrizándolo en el estilo de crianza, o qué está pasando en esta situación con la crianza, creo que es uno de los retos a los que se enfrenta la crianza hoy en día, ¿no? Los dispositivos, bueno, no sé si los dispositivos o el avance de la tecnología, de la inteligencia artificial que se está insertando en nuestra vida, y justamente pues es, creo, uno de los retos que la crianza enfrenta hoy en día. No sé, ustedes qué piensan. Bueno, pues yo reflexionando un poquito de lo que ambas nos comentan, sí, esta parte de estos cambios sí tienen que ver con la parte social, con la parte funcional también, ¿no? Me parece que por eso es que antes la crianza era como muy autoritaria, como cero flexible, como que era hacer un producto, ¿no? De los hijos, ¿no? Unos trabajadores que respondieran inmediatamente a las indicaciones, que no se cuestionaran, que no pensaran, que simplemente hicieran lo que se les pide, ¿no? Después viene como esta parte como más consciente, ¿no? De qué estamos haciendo con nuestros niños, también desde las propias heridas a veces de uno, de decir, o las carencias, ¿no? Y de decir, bueno, ahora le voy a dar lo que yo no tuve, ¿no? Yo siento que eso es lo que necesita, y empezamos a dar como esta parte también a lo mejor más monetaria, más de cosas materiales, porque de alguna manera, pues creo que esas carencias se vivieron, ¿no? En algún momento socialmente, pero pues esto no es lo ideal, ¿no? O lo necesario. Y hablando de la tecnología, creo que precisamente hay como una desconexión, o sea, hay una conexión hacia el dispositivo, ¿no? Hacia ciertas cosas, pero una desconexión en esta parte de los vínculos y de las relaciones entre los padres y los hijos, ¿no? Precisamente como decían, ¿no? Esta parte de estas charlas, estas pláticas, pues ya no existen, porque con quien me comunico o cómo me comunico es a través del dispositivo. Y pues sí, hay demasiados efectos con esto, y de repente creo que también es esto, esta parte también de la información, de la sobreinformación, donde uno quiere encontrar como la respuesta en esto, y cuando la respuesta es más bien el vincularte y el encontrarte con tu hijo, ¿no? Y entonces buscamos en este otro lado algo que me baje mi angustia, porque pues sí, a final de cuentas el tener un hijo es angustiante, ¿no? Claro. Entonces, pues quieres como que encontrar la respuesta de cómo hacer la mejor función, pero encuentras tanta información, tantas cosas, y la mayoría como culpando, ¿no? a los padres de que todo se hace mal. Entonces, pues es como de, te quedas, ¿qué hago, no? Y que con en el este mejor de niño. los casos, ¿no? En el mejor de los casos, los papás se dan a la tarea de buscar cuál es la mejor herramienta, ¿no? Porque pues obviamente hay quienes tampoco hacen eso, ¿no? O sea, hay papás o cuidadores que no se dan a la tarea de cuestionarse o de preguntarse qué será o cuál será el mejor estilo de crianza para mis hijos, ¿no? Creo que dijiste algo que me parece muy importante, y es, hace poco yo escuchaba a alguien que decía, no, pero pues es que ya ni quiere hablar conmigo, o sea, era papá de un adolescente, no es que ya ni quiere hablar conmigo, o sea, ya se la pasa todo el tiempo en el celular, y pues yo le hablo, pero como con monosílabos contesta, o a veces ni me contesta, o así, ¿no? Pero, entonces me hizo pensar en que justamente, pues sí, de por sí el adolescente en la etapa de la adolescencia tiende a separarse un poco de los padres, ¿no? Por lo cual está bien que se separe de los padres, por esa búsqueda de identidad,
pero también como que yo me ponía a pensar, bueno, y realmente qué hace para tener esta comunicación, ¿no? O sea, qué hace, qué hay de efectividad para poder tener una comunicación con el adolescente o con el niño, ¿no? Realmente qué se está haciendo como papá o como mamá para que esto suceda. Y creo que sí tienes mucha razón, a lo mejor es decir, bueno, ¿y cómo le hago, no? ¿Cómo le hago si está todo el tiempo metido en el celular? ¿O cómo le hago si de verdad no me pela? ¿O cómo le hago si está desconectado pues, del contacto humano, pero está todo el tiempo en el celular? Y que creo que ahorita justamente lo que hace es que ya ni siquiera necesitas salir de casa, ¿no? O sea, te comunicas así con los amigos o haces una videollamada o etcétera, ¿no? Yo creo que ya veo algunos adolescentes que ni siquiera ocupan WhatsApp, ya no ocupan WhatsApp, ya nada más es Instagram y TikTok y no sé qué, ¿no? Había un punto que no quiero dejar pasar que dijo Angie sobre que criamos a partir de nuestros traumas, ¿no? Nuestro niño interior, incluso a veces hasta dentro de nuestra culpa, porque el hecho de dar la parte monetaria, económica o material, sí va mucho a la culpa que tengo de no estar tanto tiempo, de no poderle dar atención en otras cosas. Nuestro niño interno también habla, ¿no? La parte en cómo nos criaron y a veces decimos, no quiero repetir patrones, entonces me voy a la totalidad de no ofenderlo, no golpearlo, que no se sienta reprimido, que su privacidad, ¿no? Etcétera. Pero antes de proyectar eso en el chico, yo creo que en la parte personal, muchos papás o muchos cuidadores debemos de voltear a vernos en cómo nosotros lidiamos con estos procesos. Por ejemplo, escuché una frase muy, muy buena que decía que detrás de una conducta negativa que pudiéramos etiquetar de un niño hay una necesidad no atendida y que a lo mejor el hecho de cómo ellos están mostrando un berrinche, cómo ellos están expresando su inconformidad, lo aprendieron de algún modelo y sabemos que es el modelo de los adultos. No queremos que el niño patalee, llore, pero nosotros cuando tenemos un berrinche como adultos, ¿cómo lo estamos ejerciendo? O cuando mis emociones se sobrepasan, por ejemplo, estamos haciendo la tarea o el niño hizo algo que rompió algo, etcétera, ¿cómo reaccionamos ante esa acción? Ese también es una forma en la que nosotros le estamos enseñando. Si yo pierdo el control, ¿cómo voy a esperar a que el niño cuando no le compre un dulce, cuando le diga que nos tenemos que ir de la fiesta, cuando reaccione de una buena manera, porque al final él lo único que está sintiendo es la pérdida de algo que quiere, como nosotros, ¿no? Como cuando nosotros tenemos que levantarnos en la mañana, ¿no? Algo así, ¿cómo reaccionamos? Hasta sí hacemos micro berrinches, ¿no? Pero obviamente somos adultos y sabemos que en la sociedad... Yo me levanto a las 5 de la mañana sin ningún problema. Con el mejor ánimo del mundo. Con el mejor ánimo del mundo, ya es que maquillada. eres extraña. Pero, sí. Entonces, antes de ver lo que queremos señalar del niño, yo creo que debemos de voltear a ver nosotros qué tipo de modelo estamos dando cuando perdemos el control o cuando las emociones nos sobrepasan. El modelamiento, por supuesto que es muy importante, ¿no? Porque al final del día, pues el infante, pues sí aprende de lo que ve, aprende, y quién es el primer modelo, pues los cuidadores, los padres, ¿no? Y lavar la culpa, porque siento que la culpa a veces nos hace tomar decisiones en la crianza que en lugar de beneficiar, pues sí estamos sin querer generando un daño, una herida en el chico o la chica, o el niño o la niña, que pues no quisiéramos hacerlo. Fíjense que yo escuchaba conversaciones, principalmente de un amigo, y él es sociólogo y él decía, en esta época algo que ha sucedido es que hay distintos factores que han llevado desde una cuestión social, económica y ponía la parte individual a alejar la cuestión de los padres y los hijos, ¿no? O los cuidadores y los hijos. Él explicaba un primer movimiento que es el económico, ¿no? Con esta cuestión de la industrialización desde ahí, ¿no? Todas esas cuestiones que han distanciado, ¿no? Antes, por ejemplo, y lo explicamos, ¿no? Con la revolución industrial, un artesano, ¿no? Un sastre pasó a ser un obrero, este tipo de cosas, ¿no? Él lo explicaba desde ese punto, me pareció muy interesante, y yo cuando lo propusiste, ¿no? Por eso lo elegí, porque no tenía mucho que lo habíamos hablado, y me explicaba esto, ¿no? Este tema de la dificultad que existe hoy en la crianza tiene que ver con un plano económico. Hoy la mujer y el hombre, pensemos en una familia, ¿no? Aparentemente normal, tienen que trabajar, ambos. Ya hay un distanciamiento. ¿Y cuántas horas tienen que trabajar? ¿Y cuánto tiempo se tiene que trasladar en una ciudad? Por ejemplo, nosotros estamos en Tehuacán, pues a lo mejor 40 minutos, una hora y ni eso, ¿no?
Pero en la Ciudad de México, pues sí te chutas 2, 3 horas, 4 horas, ¿no? Él decía, eso es una dificultad. La tecnología es otra barrera. Y también la cuestión social, ¿no? Cultural, decía él, de lo práctico, de lo fácil. Y entonces cada vez menos papás quieren ser papás, cada vez menos mamás quieren ser mamás, quieren asumir ese rol. Y encima hay una serie decía él, bueno, dijo una palabra ahí, ¿no? De personas que le están haciendo mucho daño a los papás porque encima de eso viene la culpa. No han hecho esto bien, no han hecho esto mal. Y luego entonces les vamos a imponer a estos papás que ya no les peguen. Y les vamos a decir a estos papás que tengan paciencia. Y les vamos a pedir a los papás, ¿no? Todas estas cosas. Y él decía, claro, a ver, ha sucedido desde hace 30 años, 40 años, una serie de cambios a nivel social, económico, cultural, que lleva a que los papás tengan un distanciamiento, ¿sí? Porque un papá dichoso hoy es aquel que, bueno, puede comer con su hijo, puede cenar con su hijo, puede desayunar con su hijo, puede ir a juntas de su hijo. Pero la gran mayoría no es así. Sí. Él decía, él compartía un dato, ¿no? No lo tengo exacto, pero él decía, ¿cuántos papás y mamás no se fueron a Estados Unidos, en nuestro contexto en México, y dejaron a los hijos a cargo del abuelo y del abuelo? Hay un estudio de la UNAM que vino a hacer hace muchos años, ¿no? Por ahí yo lo pude en algún momento leerlo, que vino a hacer un estudio en Altepeji, ¿no? En cuestiones de crianza. Y entonces, bueno, porque Altepeji era una de las comunidades con más altos niveles de consumo de alcohol en el país, ¿no? Entonces, era un tema ahí interesante. Y algo que notaron como un dato extra es que, pues bueno, los chicos habían sido criados por los abuelos, ¿no? En ese contexto. Y abuelos de 70, 80 años que, bueno, a lo mejor, pues ni tienen la energía, ni tienen la salud. Entonces, creo que también el reto de la crianza hoy es, me parece a mí, este acercamiento del padre, de la madre o de los cuidadores con los hijos, ¿sí? Que hay, y si lo pensamos es cierto, hay muchas barreras, ¿sí? Yo, a ver, no, siento que tengo bastantes privilegios y de pronto en pequeño sí me reclama el tiempo, ¿no? Es como de, y otra vez vas a hacer esto, y otra vez vas a salir, y otra vez vas a estar. En algún momento me decía, es que tú no duermes con nosotros, ¿no? O sea, es decir, y bueno, desde mi contexto, que vivo a una cuadra de aquí del trabajo, ¿no? Que trato de tener no mayores actividades incluso para estar cerca de mi familia, pienso en personas que viven en ciudades. Tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces, creo que uno de los retos de la crianza, que me parece también es muy válido, es esto, ¿no? Que hay muchos obstáculos personales, sociales, culturales, económicos, que llevan a que haya un distanciamiento entre los cuidadores y los hijos, ¿no? Perdón, Sergio, y con lo que dijiste me resonó mucho esta parte del deseo, ¿no? Del deseo de ser padres, que creo que a lo mejor hasta la fecha empieza como a hacer algo, porque en su momento era algo que tenía que pasar, que tenía que ser, todo hombre y mujer tenía que formar una familia y no había como esa posibilidad de decir no, ajá, no quiero, tal vez en este momento no. Actualmente eso se puede hacer, ¿no? Bueno, bajo ciertos criterios, ¿no? Bajo ciertos privilegios, pero en la mayoría me parece que no, ¿no? Que no hubo esta cuestión ni de planificación ni una cuestión de verdad desear ser padre o madre, ¿no? Y pues entonces ahí vemos también esta parte que hablamos de la desconexión. Si no hubo un propio deseo de tenerlo, sino fue más como una cuestión de imposición, de así tiene que ser, y luego ya estar como con esta personita, ¿no? Pues entonces, ¿cómo conecto con eso que a lo mejor nunca fue algo como tan deseado, ¿no? Y esta decisión, perdón, esa decisión de tener o no tener hijos es como la de tener o no pareja ya actualmente, o más bien el matrimonio, ¿no? Porque ahora que conocemos... Bueno, también pareja, ¿no? Sí, ahora que conocemos todo lo que incluye lo difícil, ¿no? El trabajo personal, el trabajo con la otra persona, o ahorita en la crianza, el trabajo con los niños, todo lo que incluye esto y que la gente está conociendo, me parece que dicen, no, ¿sabes qué? Es demasiado, ¿no? Yo creo que no podría, o incluso hay gente que ya se cuestiona el por qué tener hijos, ¿no? Y hay una lista interminable de las veces que han dicho muchas personas, yo sí quiero tener hijos, y le cuestionamos por qué, dicen, pues porque quiero ser mejor papá. Bueno, al final es una necesidad tuya, ¿no? No es que quiero demostrarle a mi familia que puedo criar a alguien, o quiero dejar un legado, dicen muchos, ¿no? Al final el hijo, pues sí, es una herencia, ¿no? Pero esas necesidades son muy personales y que no tienen, creo, mucho que ver con el hecho de saber que es una persona que va a requerir muchas cosas de ti, incluso de vida adulta, ¿no?
Entonces, me parece que esa decisión de tener o no tener hijos, si viene desde el conocimiento de el reto que incluye. Pero creo que también es como muy interesante pensar que en la actualidad haya estas situaciones posibles de decidir tener o no tener hijos, ¿no? Incluso cuántos, ¿no? Cuántos, hay algunos que tienen, pero nada más tienen uno, ¿no? Y dice, ya, ¿no? Y ya porque, y ya porque es bastante, ¿no? Porque salen caros y porque son muy difíciles. Pero creo que eso también, no sé, o ahorita, no sé, Viri, también qué piense de esto, pero yo creo que también es porque tenemos otro nivel o no sé si otro nivel, como más información o otra conciencia distinta, creo. Porque al final creo que antes tal vez no se paraban como tanto a cuestionar, ¿no? De a ver, ¿qué onda con mi pareja? ¿Qué onda con los hijos? Creo que no. Y de eso también lo hablo a lo mejor hasta como pareja, ¿no? Creo que ahora pareciera, no sé si eso sea tan cierto o no, pareciera que la tendencia a la pareja, a esta convivencia en pareja, es ya un poco más de platicar, de hablar, de dialogar, ¿no? Ok, vamos a ponernos de acuerdo, porque también justo como decías, ¿no? También ya nos hemos enfrentado a los retos de que los dos trabajan, ¿no? Y que ya a lo mejor sería un privilegio que solo una persona trabaje y la otra se quede en casa, es como muy complicado, ¿no? Yo la otra vez escuchaba a una economista que decía que para que eso sucediera, para que la mujer tuviera que quedarse en casa, el hombre o quien salga a trabajar, hombre o mujer, tiene que cubrir el sueldo de la persona que se queda en casa, o sea, pagarle, para que esta persona que se queda en casa también sea autónoma, o tenga esta posibilidad de decir, yo tengo mi dinero, porque al final esto es un trabajo también. Entonces, ella decía que para que no hubiera desventaja o tanta diferencia de poderes, porque al final pues el dinero es igual a poder, la persona que se queda dentro de casa tendría que ganar como si saliera a trabajar fuera de casa. Y dice, ¿y eso cuántas personas lo pueden hacer, no? Y que también tuviera vacaciones, y que también tuviera aguinaldo, y que también tuviera... Que fíjate, esa es una cuestión, me parece muy, ¿cómo lo podemos decir? En cuestión de economía, ¿no? De verlo, o sea, porque, fíjate, ¿no? Yo he experimentado esa parte, 3 años de la vida de mi hijo experimentando esa parte, y al menos, bueno, entiendo que es otro contexto, es por cierto, a lo mejor otros privilegios, ¿no? Pero creo que justo eso, es que fíjate, algo que a mí me parece que en el tema también hay mucho, es esto, ¿no? El cómo ahora yo quiero, como que quiero relacionarme y quiero ganar siempre, ¿no? O quiero ganar todo. Entonces, yo por ahí escuchaba una amiga que decía, no, pero es que no por tener un hijo yo voy a perder mi trabajo, voy a perder mi eso. Y yo le decía, ay, bueno, yo opino que no es así, o sea, perdóname, ¿no? Yo creo que o sea, vas a perder, porque cuando tú tienes un hijo, y creo que eso también es el qué tanto tú quieres ser padre y qué tanto eres consciente, porque fíjate, Jessy, que yo también estaba muy en la idea de que, claro, hay más conciencia, pero tú ves estadísticas, tú trabajas en una institución pública y tampoco es como que en el común de las personas haya tanta conciencia en ese sentido. Me parece que hay como el de, ahora, como está la cultura actualmente, lo quiero cómodo, hasta el ser madre o padre lo quiero de manera cómoda, ¿no? Entonces, es como, quiero tener un hijo, quiero tener una hija, pero que esto no me implique que me quite tiempo de trabajo, tiempo de estudio, tiempo de que sea yo exitoso, perdón, pero me parece que eso es una cuestión fantasiosa y eso, por eso tomé mucho el comentario de este amigo que me decía, es que son situaciones que van distanciando el tema de los cuidadores y los hijos, donde, no, entonces parece que mi función es solo que llenarte de objetos, llenarte de comida, Y él hablaba de algo, dice, él decía, el tema, por ejemplo, él lo mencionaba así, no creo que sea algo estadístico, pero él decía, la obesidad infantil. ¿Por qué un niño es obeso? Un niño obeso, ¿qué refleja? No hay quien juegue con él, no tiene actividad física, es sedentario. No hay alguien que regule incluso lo que consume, ¿no? Así es, lo que consume. Entonces dice, si un niño obeso es un niño sedentario. Y un niño sedentario son padres que pueden estar ahí a lo mejor todo el día, pero que son padres que no tienen ninguna conexión. Porque él decía, todo padre que tenga una conexión con su hijo cercana y demás, hace actividad física. Porque un niño es activo, porque un niño es de inquieto. Entonces, si tú estás con tu hijo en casa y lo observas y lo ves, el niño quiere salir a jugar.
Sí, y me parecía una reflexión, fíjate, interesante, no sé, yo la quería traer aquí. Pues, ¿qué opinas? Sí, claro, porque ofrece una perspectiva social y es que como todos estos procesos y fenómenos también sociales tienen como esta parte social, incluso hasta lo político también interviene en esto, también interviene también lo económico, hasta lo religioso, Ah, claro. eso Exacto. también es bien La importante, ¿no? O sea, religión, creo sí. que todos aquellos elementos. En esta parte me gustaría retomar tres elementos importantísimos en relación a esto de la crianza. Hay un texto fue un bestseller mientras estuvo como apenas salidito, pero actualmente todavía hay varios elementos interesantes que rescatar en esta trilogía de libros que se llama Porque lo mando yo. Aunque sea así como de, ese texto de qué habla, en tomo 1 inicia con una analogía bien interesante. Menciona que existe un bosque y en ese bosque hay un árbol y el que cuida justamente como el guardabosques que está ahí checando, a este árbol en realidad como que lo cuida demasiado, que si ya se le ve que se para un pajarito, pues lo quita de ahí porque que nada lo toque, ¿no? Que si ve que de repente va a haber mucha lluvia, intenta taparlo con lo que pueda, ¿no? Que si de repente sabe que va a existir mucho viento, intenta generar algo para que no le pegue tanto el viento y por lo tanto no mueva tanto sus ramas. Después de que viene como una tormenta ya muy fuerte, menciona que este árbol, pues dado que son los fuertes vientos los que hacen que los árboles generen raíces hacia abajo y más se agarren de la tierra. Pues este árbol, al estar tan cuidado y tan protegido, o le llamaríamos sobreprotegido, pues ¿qué sucede? No hizo ramas suficientes hacia abajo y por lo tanto vino una tormenta y terminó rompiéndolo. Después dice que hay otro árbol en donde este árbol el guardabosques cuando de repente veía que le empezaban a salir más ramas del lado derecho, era así como de, no, pues hay que podarlo, ¿no? Y le salía un poco por acá, tal vez algo, y inmediatamente le quitaba. Le ponía, si veía que el árbol de repente empezaba a cargarse hacia un lado, le ponía tablas con la finalidad de que no se moviera. Exactamente. Esto también provocó que cuando vino esa tormenta, pues estaba tan duro, tan rígido, que terminó quebrándose. Fue uno de los árboles que se quiebran, dice, más rápido, ¿no? Y finalmente nos habla de otro árbol en el que sí de repente cuando el árbol empezaba a irse de hacia un lado, sí lo tenía que jalar un poco, pero confiaba como que en esto de que el mismo árbol también poco a poco en su desarrollo pues tendría la capacidad de ir modificándose algunas cosas y que también, por ejemplo, ya iba a llegar una tormenta y dejaba que llegara, ¿no? Si se le paraba algún pajarito por ahí, pues dejaba que eso estuviera, ¿no? E intentaba siempre tenerlo limpio, bien regado. Entonces dice que llega la tormenta y pues este árbol que sí al que sí le habían llegado varias corrientes de aire, había echado ramas hacia abajo. Entonces al final, cuando vino esta tormenta, era lo suficientemente flexible para recuperarse. Perdió hojas, algunas ramas, se movió un tantito, pero pudo estar, ¿no? Y creo que esa es la situación bien importante. De acuerdo al tema que se propone al día de hoy, de cómo respecto a los retos de la crianza o incluso cómo criar, diríamos, no hay una única receta, en realidad es bien diferente en cada situación, es bien complicado, no hay una sola forma de llegar, o sea, ¿no? Es como decir, ¿cuál es la llegada correcta a, no sé, Acapulco? Pues es que depende desde donde vayas, cómo vayas, en cuándo vayas, vas solos, es que depende de un montón de cosas. Yo creo que lo que al día de hoy es importante mencionar respecto a lo que mencionaba Yari y tú también en relación a esta parte de las heridas, en realidad creo que es importante, hoy lo que más necesitarían los niños e incluso adolescentes son padres emocionalmente disponibles para ellos. Así lo podemos como ya resumir, ¿no? En esta idea. Pero eso cómo se construye. Hay François Dolto, que es una psicoanalista francesa, menciona lo siguiente: los hijos son el síntoma de los padres. Y creo que eso es algo bien importante, ¿no? O sea, efectivamente creo que en los hijos hay situaciones no reparadas y también más adelante, cuando retoma esta lectura,
el doctor Juan David Nacio, también psicoanalista argentino, pero que, bueno, gran parte de su vida ya radica en Francia. Algo importante que menciona es justamente esta situación, ¿no? Estos padres, los hijos van siendo como los poseedores de deudas no pagadas de los padres. Por lo tanto, es bien importante, porque al día de hoy, no sé si han visto en esto en redes sociales, que de repente dicen, no, es que yo quiero darle a mi hijo lo que no tuve. Y decimos, a ver, espera un momento, porque si lo estás diciendo desde una situación compensatoria, desde la idea de que yo quiero reparar en él lo que me toca a mí, va a terminar tronando como el primer y el segundo árbol, porque no es así. Si lo estamos diciendo desde yo no tuve este vaso de agua y ahora le voy a dar 10 vasos de agua, estamos otra vez en la misma circunstancia de conflicto, porque es esto que sigue abierto en mí, ahora se van pasando, así como los padres nos van heredando el color de cabello, el color de piel, el color de ojos, y que si el cabello es rizado o es lacio, también se heredan formas de ser, de reaccionar, hasta secretos, cosas dichas, también silencios, o sea, todo eso se va transmitiendo. Entonces, esto nos lleva a que los padres, creo que es bien importante, hay una frase que dice lo siguiente: no hay acto de amor más grande hacia el otro que cuidar de uno mismo. A veces a los padres les preguntamos, si ahorita hiciéramos una encuesta, ¿no? ¿Qué es lo más importante para ti? Muy probablemente, ¿qué nos van a contestar? Que los Sus hijos. hijos. Y pues desde ahí estamos mal, porque lo más importante para cada padre debe ser él mismo, porque en la medida en la que él está bien, va a poder llevar ese bienestar a donde sea, al trabajo, a la crianza, con los hijos, con la pareja, con los compañeros. Pero si yo me siento mal, a donde yo vaya, voy a llevar ese malestar. Entonces, esto lleva a la importancia del trabajo personal y de revisar esta parte como bien importante de qué ha pasado conmigo. Pero si decimos, yo quiero que tenga otra vida mi hijo que no tuve yo, pero es desde el lado de corregir los errores, comenzar nuevas historias, cortar con lazos que han sido enfermos, revisar estas patologías a veces o situaciones de pensamiento inadecuadas, con estas situaciones de demandas de la familia, con estos patrones de conducta para favorecer un desarrollo pleno. Entonces sí estamos hablando de otra cosa, pero creo que la mayor cantidad de veces es como yo no tuve un vaso de agua, ahora a mi hijo le compraré toda una purificadora, ¿no? Entonces, pues esto se vuelve una situación compleja porque de igual manera va a terminar roto como tú. Entonces, no se está haciendo ahí nada. Por eso es bien importante que cada uno de nosotros, incluso es un acto de amor hasta nosotros mismos, sentarse a conocernos, porque no se puede amar a quien no se conoce. Si cada uno de nosotros no nos conocemos, ¿cómo podremos llegar a amarnos a nosotros y por lo tanto, cómo llegaremos a amar al otro? Y esto es una parte bien importante, porque aunque suene bien trillada esta frase, pero me parece interesante cuando se analiza de profundidad, no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Es como, por ejemplo, yo no puedo decir que un docente, por ejemplo, si yo soy un docente que no soy resiliente, aunque me pasen 5 alumnos resilientes por enfrente, yo no los voy a cachar. ¿Por qué? Porque no está no estoy en la capacidad de poder verlo. Entonces, todo lo voy a ver desde esos lentes de lo que a mí me hizo falta y por lo tanto llevaré a que el otro también se fracture. Y la idea de eso es, y por eso es bien importante analizar la propia historia, porque hasta pasa con los docentes, ¿no? De repente, en este modelo como de enseñanza reflexiva, decimos, terminaste haciendo justamente lo que a ti no te gustaba que te hicieran cuando ibas en la primaria, y ahora que eres maestro de primaria, estás haciendo justamente lo mismo. Entonces, te das cuenta cómo, diría Juan David Nacio, que también sé que han hablado mucho de su texto, de por qué cometemos los mismos errores, diría, esta es la compulsión a la repetición, hasta que alguien no se siente y analice por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, esto se va a seguir repitiendo y lo peor de esto es que no se repite en la misma línea, sino al contrario, esto se va volviendo cada vez más patológico, más enfermo, se convierte en una situación cada vez más difícil, crece, no así de la magia, o sea, como esto que decía, ¿no? Después de la pandemia seremos mejores personas. No es mágico, pues hay quienes no, o sea, ¿esto por qué? Porque depende
de cada quien, y creo que esa es una situación bien importante. Ojalá que quienes nos escuchan puedan llevar a su mente estos momentos de reflexión, de que no ir para rápido. Miren, este ejercicio, ¿no? Como cuando yo era niño, cuando yo era pequeño, si yo tengo una hija que tiene 8 años, cuando yo tenía 8 años, ¿qué hacía, no? ¿Y qué hacían mis padres que yo decía, esto no? ¿Y qué hacían mis padres que yo decía, esto sí? Y verán cómo de alguna manera es así como de, yo estoy haciendo un poco lo mismo, ¿no? O sea, estoy en la misma sintonía, porque justo esto que no quería que hicieran, yo también lo estoy haciendo. No me gustaba que gritaran y que se exaltaran, y como dice Yari, pero yo también grito y hago feo y me enojo, y, o sea, y pues te das cuenta, o sea, estás haciendo el padre, ¿no? Que esta frase icónica, ¿no? Estás justamente haciendo esto que juraste que nunca lo juraste lo destruir, ibas a me convertí en lo que hacer. juré destruir. Me convertí en lo que juré destruir, ¿no? Entonces yo creo que al día de hoy, si los padres dijeran, ¿qué tengo que hacer? Yo diría que reflexionar sobre primero cómo a ti te fue como ese pequeño o esa pequeña, y lo siguiente sería precisamente encontrar espacios de trabajo personal, y eso es hasta para el otro, eso, pero doloroso, ¿no? Porque aquí nos gusta que nos digan lo que a lo mejor por ahí uno decía, esto fue del azar, y que digamos, no, también fue una decisión inconsciente o consciente, pero fue una decisión al final. Creo que no es sencillo, ¿no? Pero creo que la idea es invitar a estos procesos de reflexión, que creo que para eso sirven, porque como que ya decimos, no, pues que la crianza respetuosa, y he escuchado mucho en ello, pero también siento que como toda guerra y como la Biblia, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, ¿no? Para cada quien, como le lo que le conviene. acomoda. Como No. Bueno, pues enseñanza respetuosa es que yo, pues, si él no quiere comer ahorita, bueno, que coma cuando quiera. Pues no, si no quiere comer esto, que coma lo que quiera, no, tampoco, ni tampoco esto de decir una situación totalmente democrática en toda la vida del niño, ¿no? Yo les comento a los niños, ¿no? Hay cosas en las que puedes decidir y otras en las que no. Mejor qué short te pones el día sábado, o qué pijama usas hoy, pero hay cosas donde la escuela, eso, híjole, eso pues ya les toca también a papás. Y mencionando lo que hace ratito se comentaba, incluso, sobre todo México, que ustedes saben que tiene mucha situación de migración, primero, ¿quiénes se van? Se van los papás, ¿no? ¿Que quiénes son los papás? No son los que tienen 18 años, 15, ni tampoco los de 60, 65. Se van hombres fuertes que se supone que se van, ¿por qué? Por esta parte económica, para ayudar. Terminan estando allá, y luego, ¿qué sucedió allá? Ya a lo mejor hasta tienen otra familia, ¿no? Ya no vuelven. Ya no vuelven. Y eso obliga a la madre, que estaba esperando que el dinero y que le había llegado por un tiempo, y ya no. ¿Y ahora qué tiene que hacer la madre? Pues ponerse a trabajar, ¿no? Porque pues ya no hay quien. Y ahora, ¿quién pagó los platos rotos de todo eso? El niño abandonado, que ahora empieza a ir más sucio a la escuela, a veces va, otras veces no va, ya no hace la tarea, y así nos vamos. Y es como un bucle, ¿no? Donde parecería que es interminable, pero cada vez más, como más interesante. Y creo que esta perspectiva sociológica que nos acercan, creo que es bastante interesante. Creo que también, Viri, fíjate, eso que dijiste que me parece importante retomar y que me gustaría así como puntualizar es este autoconocimiento. Y justo es sumamente complejo, porque parece, no, pues a muchos podrían decir, no, pues sí me conozco, ¿no? Pero la verdad es que es algo bien complejo y es algo difícil. Y justo creo que lo que dices, este conocimiento profundo, sí es doloroso, ¿no? Sí es doloroso, porque a veces hay cosas que nos cuesta trabajo ver, o hay cosas que no queremos ver, o hay cosas que es difícil ver, ¿no? Eso me parece que puede llegar a ser como complejo justamente por eso, por lo doloroso, por lo, sí, complejo, es que confrontante. Lo sí, traumático sí. que es. Fíjate que ahorita, abonando a esto, hay un amigo que lleva a su pequeño, va en el mismo salón que mi hijo, y me hacía la pregunta, oye, ¿no te ha dicho Emiliano si le pegan en el salón? Le digo, no, es que fíjate, y lo noté preocupado por eso. Y yo lo conozco, iba con él en la primaria, iba con él en la secundaria, en la prepa, ¿no? Ya en la universidad nos separamos, y le digo, ¿sabes en qué pensé yo? En que él, pues mucho tiempo sufrió de acoso escolar.
Sí. Y entonces para mí fue muy interesante. Yo no le dije nada, le dije, no, amigo, no he visto nada de eso. ¿Tú has visto algo? No, pero o sea, pues ya sabes cómo son los demás niños. Y ya, ¿no? Creo que en algún momento, como es un amigo muy cercano, me tomaré el atrevimiento como decirle, oye, amigo, creo que ese es más un tema tuyo que un tema de tu hijo, ¿no? Porque tu Sí. hijo, pues, al menos los niños se ven muy felices, ¿no? Los grupos son muy reducidos, la maestra pues, la conocemos más allá de solo que sea docente, ¿no? Mi esposa tiene una relación con ella, de amistad, entonces como que no hemos visto nada, ¿no? Nada como nuestro pequeño nos lo ha dicho, su pequeño de él tampoco. Entonces, creo que ahí es donde a veces está el ejemplo, ¿no? Donde yo tengo este miedo por algo mío, ¿no? A lo mejor mi hijo eso ni lo, ¿no? Pero seguramente cuando empiece a hacer, yo supongo, ¿no? Ya yo me estoy mal viajando ahí, pero seguramente le hará preguntas de, oye, no te hicieron nada, oye, y si alguien te hace esto, debes hacer tal cosa, oye, y si no, en esta ansiedad del papá, que bueno, en algún momento se la va a transmitir al hijo, ¿no? Y que al final la realidad la vamos trazando o de acuerdo a esto, ¿no? Y puede ser hasta muy sugestivo el hecho Sí, de que claro, sea un discurso recurrente, claro. porque después el niño va a decir, no, pues sí, ¿no? O me pegan o no sé, como crear un espacio de acuerdo a toda esta información que le dan, ¿no? Sí. Y que a lo mejor ya acaban diciendo que sí, ¿no? Y cuando haces el trabajo personal, no les ha pasado, supongo que se me irán 1000 cosas, pero en una a veces digo, no, pues este tema es mío, o sea, no es de mi hijo, pero te das cuenta y si bien te va. Sí. Yo quisiera poner otro tema a la mesa que me parece también es muy importante porque en este tema de la crianza yo creo que también tenemos que regresar a esta parte de la crianza colectiva. Un reto muy importante de la crianza es esta presión social que tenemos por ser padres perfectos, ¿no? Y a veces actuamos más por esta influencia de que digan que soy un buen padre, ¿no? Y entonces empiezo a tomar decisiones de acuerdo a eso. Incluso cuando el niño tiene un berrinche, a veces no nos duele el berrinche lo que está haciendo, nos duele la vergüenza y la culpa, que son de estas vibraciones muy bajas que podemos llegar a tener entre la culpa y la vergüenza. Bueno, pero sí llega a ser, o sea, realmente sí, ¿no? Si te pones en el lugar de la mamá o del papá, pues sí llega a ser un momento bastante incómodo para él, ¿no? Pero para yo creo ella. que como comunidad podemos aportar. Claro. Decía una propuesta, si yo estoy en la fila del súper y veo que viene una mamá con sus 2 niños que viene al súper por alguna situación sola y a lo mejor no sabemos que a lo mejor ya tuvieron que ir a este lado, porque es fin de semana de mandados, ¿no? Y los niños pues ya están inquietos porque al final el mundo de los adultos no encaja en el mundo de los niños, ¿no? Ellos tienen otras necesidades. Y si ya vi, ¿por qué no en un gesto de amabilidad está hasta atrás, le digo, oye, pásate, ¿no? Para que sea. Y me parece que eso, en lugar de voltearla a ver feo porque el niño está llorando y el niño ya se tiró en el piso porque no le compró nada, esta parte del súper, ¿no? Es que esta situación de la vivencia del súper nos genera muchas situaciones, ¿no? Que podemos comentar. Entonces ya vi que está tirado porque no le quiso comprar algo, etcétera. ¿Por qué en lugar de voltear y señalar o hacer? Porque lo hacemos, porque mucha gente lo hace, incluso hasta entre propios padres, ¿no? Cuando de repente nuestro niño va quietecito y el otro es así como de que, ay, pero... O sea, el mío sí va quieto. Ándale, entonces me parece que esta empatía a la crianza o al momento de un niño también podría ayudar bastante, ¿no? Y como si fuéramos un poquito más empáticos en todo eso, y los que a lo mejor no participan directamente en la crianza también tienen un papel. No, bueno, educar en tribu, ¿no? Que muchas personas y asociaciones o agrupaciones lo promueven. Y como dice Yari, porque era algo que de hecho se hacía, ¿no? Pero que empezamos como a ser más individuales y a hacerlo como más cerrado. Y con esto también quería hablar de esta parte como pues también política, ¿no? Porque sí, se les exige mucho a los padres que tienen que ser buenos padres y que tienen que hacer todo lo posible por hacer lo mejor este rol, pero ¿qué tanto tienen las posibilidades o los medios para poder ejercerlo de la mejor manera? O sea, estos espacios de estas casas tan pequeñas, ¿no? Estos espacios como para la escuela, ¿no? Ya unas escuelas sin patio o que tienen ciertas normas de ya no corran, sentaditos comiéndose su lunch, ¿no? O sea, toda esta parte que de verdad empieza a también a afectar obviamente en los niños, ¿no? En estos cuidados y esta crianza me parece que, o sea, en realidad nos corresponde a todos, no solamente a los padres. Y porque en realidad nunca ha sido también solo de los padres, están los abuelos, ¿no? Están los hermanos mayores que entran también en ese rol. Y que sé que a veces quisiéramos que idealmente esto no pasara, ¿no? Porque decimos, ¿por qué los hijos
mayores tienen que ser los que cuiden de repente a sus hermanos, pero porque hay estas situaciones, por ejemplo, que ya no está el padre, que se tuvo que ir al extranjero a trabajar, cualquier situación y que de repente pues ellos tienen que tomar un poco un rol parental. Sé que no es lo ideal, pero pasa. Entonces, también de repente irnos como a escenarios como muy perfectos, muy idealizados, creo que tampoco es la solución. Y también ver que también le corresponde al Estado, ¿no? O sea, también hay cosas que ellos también deben de perseverar, de ver, de cuidar, para que haya crianzas y cuidados mejores. Oye, ¿y no te parece que Espacios, algunos, ¿no? incluso psicólogos, caemos en ese pecado de exigir que entonces tu mamá, ¿no? El psicoanálisis se ha criticado mucho que- por eso, ¿no? sí, Porque como que de repente pareciera que a la madre, y porque hay autores así, ¿no? La madre, o sea, ni siquiera el cuidador, es como que la madre la que tiene que procurar este tipo de cosas. Entonces, pues sí, creo que es porque también obviamente era otra perspectiva, ¿no? Con fíjate, ciertos yo lo autores. escucho mucho a veces perdón, facilitadores de disciplina positiva, creencia respetuosa, escucho como que le hablan a la mamá, fíjense, un día me pasó, ¿no? Hago una entrevista inicial a una mamá en una institución pública, ¿no? Porque buscaba un apoyo y un estudio socioeconómico, ¿no? Entonces yo lo lleno y ya, y llega, quería una asesoría, tiene un problema con su pequeño, ¿no? Estaba una psicóloga que era facilitadora en disciplina positiva. Entonces empezó a decir, no, mire, usted va a hacer esto y se va a sentar con él y yo veo el estudio socioeconómico y dije, ¿a qué hora? O sea, ¿a qué hora se va a sentar? Ya, se fue la mamá, etcétera, y le dije, oye, compañera, mira, le hiciste estas sugerencias, pero fíjate, o sea, la mamá tiene este trabajo, no, tal, bueno, es que eligió ser mamá, ¿no? Y entonces es una cuestión muy clasista, ¿no? Tienes que seguir estas normas, ¿no? Me parece que a veces también tenemos que adaptarnos a la realidad que estamos viviendo, al contexto que estamos viviendo, y no de pronto como solo poner esta utopía que tienes que intentar alcanzar mamá, papá, cuando no está en tu realidad poder lograrlo. Y que bueno, en el psicoanálisis cuando se habla, es que también creo que tiene que ver con la profundidad de la interpretación. Cuando se menciona sobre la madre y el padre, más que una persona, el padre se puede tratar hasta el primo, ¿no? Que está, o sea, es como una función de quién sostiene, ¿no? E incluso el psicoanálisis, hay un autor muy importante, uno de mis favoritos, que es Donald Woods Winnicott, que él habla incluso acerca de la madre suficientemente buena, que si la leemos así diríamos, miren qué drástico, y no, y él lo que dice es, cada madre tiene en una parte como instintiva de saber qué necesita su hijo. No necesita que, al contrario, él dice, entre más le digan, esto, tienes que hacer esto, y le das leche cada tal, y esto, es como es más abrumador a permitirle una madre suficientemente buena, y él menciona, es la que sostiene con la mirada, la que sostiene con la palabra, la que sabe estar ahí con sus hijos, ¿no? Pero creo que a lo mejor en esta situación de interpretación, sobre todo, de repente, cuando se habla de madre o padre en psicoanálisis, se refiere más a la situación, a la función que a la persona misma. Madre a veces, más al día de hoy, sabemos que lo puede estar haciendo, ¿quién puede estar maternando? La tía, la abuela, más que la propia madre, aunque la madre esté precisamente ahí, dadas las situaciones como de repente como económicas, ¿no? Bueno, y creo que también sí es importante que de alguna manera, pues sí, el niño, la niña, pues no puede ser responsable pues de o sea, no puede él hacerse responsable de las situaciones que pasan en casa, ¿no? Es así, creo que es complejo y es muy difícil, por supuesto, pero al final el adulto es quien se tiene que hacer cargo, ¿no? O sea, no hay manera, o sea, no hay manera de que no. Entonces, ¿quién, no? Quien esté ahí fungiendo como la figura, ¿no? El adulto es el que se tiene que hacer cargo. Y creo que sí, creo que no nada más a lo mejor los papás o las mamás o quien esté criando, sino también pues los adultos que estamos en todos los lugares, en la docencia, a lo mejor como dice Yari, hasta en el súper, en el parque, ¿no? Esto que dices que si tú ves a un niño solo, vigila por qué está solo, ¿no? O sea, eso me parece muy importante, ¿no? Si aunque no sea mío, aunque no sea ni mi familia, si yo veo un niño que está solo, ¿por qué está solo, no? O sea, y eso es lo que yo sí hago. Pues yo sí de repente veo un niño que está solito y yo digo, no, a ver, ¿hacia dónde se va? O a lo mejor porque sí corrió, ¿no? Y se le escapó a la mamá o al papá o no sé a quién iba con él. Y eso sí hago, ¿no? Bueno, ya está ya vi que está allá, ¿no? O que ya lo están cuidando de este lado.
creo que sí es importante la colectividad y creo que sí es importante que no nos ceguemos aunque no seamos papás o aunque no seamos docentes o que no por ejemplo, que sí cooperemos, ¿no? Cooperemos con las situaciones de crianza, que seamos empáticos, y es cierto, como dice Yari, es muy importante la empatía, que seamos como más conscientes, aunque no tengamos hijos, pues de lo difícil que es la paternidad o la maternidad, ¿no? Es muy importante. Pues, ¿qué les parece si vamos cerrando con algún último comentario? No sé, lo que quieran abonar. Al final, Yari, no sé, Angie. Bueno, empezamos de aquí para allá. Sí. Yo me llevo los arbolitos. Aquí tengo a mi arbolito, a mis arbolitos, y ya estoy pensando en cómo voy a abonar, ¿no? Para que precisamente esa de la sobreprotección, yo creo que hay mucho caso ahorita. Hay muchos casos en la de quiero que tenga lo que yo no tuve, pero al final seguimos a partir de algo nuestro, ¿no? Entonces me llevo lo de los arbolitos, también lo de la colectividad. Yo creo que la gente que nos escucha y nosotros que lo estamos platicando, es una comunidad que nos estamos, como dice, preguntando, ¿no? Cuestionando cómo podemos ser, y a diferencia de muchos que a lo mejor esperaban de este capítulo que diéramos recetas, ¿no? De cómo ser o así, ¿no? Una lista de cosas para que yo pueda ser buen padre. Creo que nos llevamos reflexiones mucho más profundas de, al final, trabaja en mí. Información vamos a tenerla en todos lados, hay muchísimas páginas en todos lados, TikTok, Instagram, podemos encontrar información que al final filtramos, y esto me funciona, esto no me funciona, dependiendo cuál es la necesidad de los chicos que tenemos ahí en casa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy. Gracias. Gracias, Yari. Bueno, antes de cerrar con una frasita que me gusta de un libro que apenas leí, también algo que habías comentado así como rapidito, esta parte de repente de decir la invisibilización, ¿no? De esta parte de la crianza y de los cuidados, o sea, como no es remunerada, pues entonces a veces de repente la hacemos como que de menos, ¿no? Y a veces nos puede causar extraño esta parte de como que pedir un aguinaldo, como que pedir vacaciones, ¿no? Pero la realidad es que es un trabajo, y un trabajo de 24 horas, ¿no? Podemos ver a mamás que no han dormido muchísimo tiempo, porque se quedan solas en su maternidad y en su crianza, a pesar de que tengan a la pareja, a pesar de que tengan a lo mejor a los papás, ¿no? Y terminan como ellas solitas viendo la manera de cómo arreglárselas, ¿no? Daniela de la Rea en Fruto, ¿no? En este libro del 2023, habla acerca de eso, o sea, a ella le mueve mucho su segunda maternidad, y lo que hace es investigar con otras madres sus vivencias, hasta con su propia madre. Y entonces es una conexión ahí con su mamá diferente desde esta maternidad tan difícil que tiene. Y agarra muchos testimonios, y precisamente de ellos es esto. Todos hemos sido cuidadores en algún momento, aunque no lo tengamos como muy presente y muy consciente. Entonces, a final de cuentas, todos podemos hacer también esa función. Sí, como dices, lo ideal es un adulto, ¿no? O a lo mejor los propios padres, pero a veces no se puede, ¿no? Ya hablamos de esta parte. Entonces, bueno, hay una frasecita ahí que dice: cuidar nos conserva, nos sostiene y nos reúne, pero también nos agota y nos arrasa. Entonces tiene pues sí, estos dos sabores, ¿no? Esta parte de los cuidados, pero que a final de cuentas precisamente eso, o sea, nos reúne y nos hace parte de una sociedad, entonces nos involucra a todos. Así es. Sí, es cierto. Pues, no sé, Sergio. Ay, bueno, yo más que como conclusión, yo quiero felicitar a este proyecto porque lo he visto como avanzar, sostenerse. Conozco, bueno, de la enorme capacidad que tienes, Jessie, para dirigir estos proyectos, y creo que lo más enriquecedor es como el problematizar esto. Felicidades a los que están aquí, a quienes han incorporado, a Sergio, que pues hemos tenido la oportunidad de compartir tal vez en otros espacios, incluso académicos, y que verdaderamente lo que hacen por la sociedad, yo creo que tal vez sus ojos lo podrán ver en algún momento o no, pero indudablemente habrá una sociedad que lo agradezca. Entonces, felicidades y sigan con este proyecto. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Viri. Sí, a mí me parece que este episodio me deja muchas más preguntas, ¿no? O muchos más aspectos que revisar, y espero que ese sea lo que también le genere a quienes nos vean, quienes nos escuchen, porque, claro, el tema de la crianza es algo que hay que considerar, ¿no? O sea, creo que cada uno mencionamos muchos puntos y se quedan ahí en el aire, ¿no? Esto daría como para aterrizarlo para 20 programas, pero sí es importante al menos que a partir de lo que se menciona, yo invitaría a las personas que nos ven y nos escuchan que se cuestionen, que lo revisen, ¿no? Y que de alguna manera
asuman la responsabilidad de lo que les toque y también, ¿no? Exijan, si es que hay alguna otra persona, alguna otra área, alguna otra instancia que también le toque, ¿no? Algunos temas. Yo creo que, fíjense que estamos mucho en una sociedad individual, me parece, y sería mi conclusión, y creo que el buscar la colectividad es algo que debemos hacer todos, ¿no? Yo les comparto brevemente temas de crianza, algo que nos ayudó mucho, y durante la pandemia, que estaba mi pequeño muy chiquitín, mi esposa encontró un grupo de maravillosas mujeres que hicieron tribu, ¿no? Y entonces la red de apoyo, yo de broma le digo, las chicas superpoderosas, ¿no? Porque bueno, es como, de verdad, la solidaridad que tienen entre ellas y demás, que a cada una de ellas las fortalece bastante, y pasa incluso a beneficiarme a mí como esposo, como pareja de mi esposa. Entonces creo que la colectividad, esto es algo muy importante, ¿no? Y a veces la colectividad, pensando justo en temas de crianza, quienes somos papás o en general, por ejemplo, a veces, ¿no? Podemos con los vecinos tratar de arreglar el parque de la esquina, ¿no? Tratar de cuidar que a lo mejor no haya delincuencia, este tipo de cosas que Sí, cuidarse podemos, entre así es, nosotros. ¿no? Que podemos lograr buscando la colectividad. Yo soy alguien que trata de generar eso, ¿no? Y que trato de promover eso para que justamente podamos tener un bien, ¿no? Entonces, un bien común. Okay. Muy bien, pues muchísimas gracias a ustedes como siempre por escucharnos, por vernos, ya saben, apóyennos por favor con un like, suscríbanse a nuestro canal y ya saben, el objetivo del programa siempre es justo dejarnos con más preguntas, que nos cuestionemos, que nos preguntemos. La intención del programa jamás es contestar las preguntas, sino más bien fomentar más cuestionamientos y más reflexión. Muchísimas gracias y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.